Vamos a ver, el tema de hoy es una palabra profética de Jeremías, capítulo 10, que es tan actual o más. Lo fue para su tiempo y lo es para este tiempo. ¿De acuerdo? El título es El Dios verdadero y la vanidad de los ídolos. Y aunque vamos a ir leyendo después, porque está en Jeremías capítulo 10, del 1 al 16, pero en principio os leo dos versículos distintos y luego hago unos comentarios antes de entrar a la lectura. En el versículo 2 dice, así dice Jehová, no aprendáis el camino de las naciones, no aprendáis el camino de las naciones. Y el versículo 8 dice, todos son necios y faltos de entendimiento. El conocimiento de sus dioses es solo un leño, ¿verdad? O sea que está hablando, podemos decir que la época de Jeremías, el corazón del pueblo de Dios, ahora no estoy hablando del mundo, estoy hablando del pueblo de Dios, el corazón se había desviado, ¿verdad? Las influencias extranjeras, las alianzas políticas, la fascinación que tenían por los dioses paganos de alrededor, egipcios, babilónicos, la idolatría era una forma de pensar, de vivir y de confiar en lo visible. Ellos tenían esa imagen del Dios, menos mal que podían ver a su Dios aunque fuera de madera, ¿verdad? Y entonces, verdaderamente era una época en que el pueblo de Dios se ha desviado detrás no solamente de distintos dioses, de distintas culturas, de formas, tradiciones, cosas mundanas y todo lo demás. Y Dios es cuando ahí le dice, así dice Jehová, no aprendáis el camino de las naciones. Es en medio de una cultura como esta cultura de fuera ha venido, dentro. No cabe duda que es una palabra profética, pero es una palabra profética casi más hoy que para ellos. Que a lo mejor se podían contar los dioses y las costumbres, pero hoy los dioses no es una madera, son más invisibles, se meten en tus casas, ¿verdad? No es un palo, pero es una pantalla. Hoy tenemos muchos problemas. Madres que están teniendo problemas con sus hijos, porque yo hablo. No han venido tus hijos, no han querido venir. ¿Por qué? El enemigo lo ha hecho muy bien, se ha infiltrado. Por eso es que esta palabra, si fue profética para ese tiempo, más profética lo es para hoy. Y Dios llama a su pueblo para que tenga cuidado, ¿verdad? O sea que en la iglesia, ya te digo, enfrenta situaciones con estos ídolos muy sutiles, ¿verdad? Entra así muy fácil, ¿verdad? Entonces, lo que pasa es que Jeremías del 1 al 16, en vez de leerlo sistemáticamente, es por ese orden, pues para poder organizarlo, porque a través de esos 16 versículos habla del Dios verdadero, pero luego también habla de los falsos, luego también habla de las costumbres paganas y de toda una serie de cosas. Entonces vamos a leer por orden y por tema. Por eso es que primero vamos a ver, porque hay una advertencia de Dios, o sea que los distintos textos, eso se llama sistemático, como la teología sistemática, donde separa los temas para poder estudiarlos más fácilmente. Entonces vamos a ver los distintos 4 temas: la advertencia contra la imitación cultural, la vanidad de los ídolos, el Dios verdadero y cómo aplicar hoy esto a nuestras vidas. Primer tema: advertencia profética contra la imitación cultural. Imitación. Hay a veces que fascinan las cosas. Fascina más lo prohibido que lo que tienes, ¿verdad?
Entonces, versículo 2, dice, así dice Jehová, no aprendáis el camino de las naciones, ni de las señales del cielo tengáis temor, aunque las naciones las teman. El temor, para el pueblo de Dios, la Biblia lo presenta como pecado. He oído decir, no sé si no nos tendremos que ir al final a otro sitio, porque Putin puede lanzar una bomba aquí, ya a Europa, a España, y están viviendo con temor. No dice, no temáis las señales de los cielos, el calentamiento global, el derretimiento, el aquí, los tsunamis. Entonces, no temáis las señales de los astrólogos, no temáis, pueblo mío. No temáis estas cosas, Dios no lo quiere, ¿verdad? Dice, aunque las naciones las teman, pero ellos no te tienen. Ellos no tienen al Dios verdadero. ¿Eh? Por eso que es importante. Hay falsos dioses. Hoy no son el palo, aunque siguen habiendo imágenes. ¿Eh? En cualquiera de las religiones puedes ver a sus dioses, con muchos brazos, con mucha de todo, en las distintas culturas, ¿me entiendes? Pero hay dioses que son con la cultura. ¿Qué es cultura? Es decir, hay un relativismo, ¿sabes? Una falta de firmeza en la fe, un relativismo, pues bueno, pasa de todas las cosas. Hay un culto al yo, ¿verdad? Un culto al yo. Hay quienes dedican, es lógico, siempre la mujer ha sido agraciada y todo lo demás, o los hombres, pero es que ya no hablamos de mujer o de hombres, solo hablamos en general. Un culto al yo, los que van alguna vez y están yendo, gente que se pasa en el día en el gimnasio, ¿verdad? Entonces está bien la gimnasia, pero otra cosa es el culto, ¿eh? Esas personas, eh, eh, una falta de compromiso espiritual, ¿verdad? Las, en fin, celebridades a las que se les mide, ¿verdad? Hoy tienes a estos que tienen y siguen, hay quienes los siguen en multitudes, pero hay uno en concreto que además dice barbaridades, insulta a las gordas y a los gordos, insulta a los pobres, insulta a todos, y todos entonces y les dice, seguid mi modelo y tendréis riqueza, y lo siguen. Y para ir a una de sus clases paga 1.000 euros o 5.000 euros. Y luego te dice un poco y te anima. Es decir, hoy hay muchos dioses, hay muchos ídolos, hay mucho en todo esto, ¿verdad? Pero fijaros bien, porque ya en la Biblia, no solamente Jeremías, sino Isaías, os leo un texto de Isaías 5, versículo 20. Hay de los que a lo malo dicen bueno, y a lo bueno, malo. ¿Qué hacen de la luz? Tinieblas. Y de las tinieblas, luz. Que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Es decir, ellos lo hacen, pero que no te engañen a ti. Que la iglesia tiene luz, que no está en tinieblas, ¿verdad? Y también temas que hemos dado poco hacia atrás, cuando los fariseos que vienen con mentiras a provocar a Jesús, no a creer en él, sino a tentarlo para destruirlo. Y ya en la barca, yendo a la otra orilla, Jesús les dice, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de la levadura de los herodianos. Está hablando de su idolatría, está hablando, sí, porque está hablando de su incredulidad, está hablando de todo aquello que tú, si no te das cuenta, como la levadura se mete dentro de ti. O sea que estoy hablando de Jesús, el mismo Dios que te habla en el Antiguo Testamento.
No permitas que la levadura del mundo, de los ídolos, de las modernidades, se meta en tu vida. Porque tú me tienes a mí, ellos no me tienen. Ellos buscan, pero están vacíos, ¿verdad? El día que vayan a su Dios, no le hablará, porque dice es un Dios mudo, eso lo iremos viendo. Por eso es que los valores del mundo, la forma de hablar, ¿verdad? Se pega hasta las modas de hablar, las clases, ¿verdad? Por eso el pueblo de Dios no puede dejarse moldear por las costumbres del mundo. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo, ¿verdad? Luego vemos en Jeremías que habla de la vanidad de los ídolos. Es una vanidad. Vanidad, la palabra lo dice, es algo vano, es algo se desaparece, deja de ser, no tiene sentido. Y entonces hay distintos, vamos a ir mirando los versículos del 3, les vamos a leer varios así sueltos que van sobre este tema, sobre la vanidad de los ídolos. Cuando estamos hablando de qué ídolos estamos hablando, estamos contemporizándolo al tiempo de hoy. O sea, no vayas ahora a estar pensando, pues yo no tengo una estatuilla en mi... Porque, ojo, en los pueblecitos de donde era mi padre, tienen una de madera y cuando le toca, hoy te toca a esta familia, la tienen toda la semana, menudo. Qué regalo poder tener ese ídolo allí dentro, ¿no? Y luego se lo van pasando de familia a familia. Eso todavía hay. Eso ocurre, ¿verdad? Entonces, no estamos hablando de madera. Estamos hablando de otras formas. Ya te digo, hoy se ha sustituido, por ejemplo, el ídolo por la pantalla. ¿Sí? Bien. Estamos siempre en el Jeremías 10. Vamos a leer primero del 3 al 5, luego del 8 al 9 y luego del 14 al 15. Si hay alguien que sabe leer, todos sabemos leer. Si hay alguien que tiene voz, no sea que solamente lo oiga el que tiene al lado. Y si hay alguien que quiera leer, por favor, que lea Jeremías 10 del 3 al 5. Alto, que yo lo oiga. Hay muchas supersticiones. Yo recuerdo, era un adolescente, y encima de mi cama pues tenía una imagen de escayola. Pero es igual. Habéis visto la película esa de Náufrago, ¿no? Que al final no sé si una pelota o un poco, y le habla y al final le tiene cariño, se enfada con él, le pega una patada y luego va corriendo y le pide perdón, ¿no? Aunque sean objetos, les tomas cariño, ¿verdad? Y entonces yo sabía que eso no tenía que estar allí, yo tenía que tirarlo. Pero no veas cómo me costó. No me costó por eso, sino como, no me costó porque yo ya lo sabía, pero como si estuviera haciendo uno algo mal, verdaderamente. Pero mira qué palabras como un cincel trazadas, porque las costumbres de los pueblos son vanidad, porque leños del bosque cortaron. Entonces viene un profesional con un buril es como eso que corta madera, luego lo viste con plata y oro y lo adornan y lo clavan, lo ponen allí de pie y lo clavan, porque si no se les cae, no tiene aguante, ¿no? Y lo clavan, ¿eh? Y con el martillo lo afirman, para que no se mueva. Están derechos como una palmera, pero no hablan. Son llevados porque no pueden andar. No tengáis temor de eso, porque ni pueden hacer mal, ni para hacer bien tienen poder. Pero luego, en el versículo 8 y 9, otro que lea el versículo 8 y 9, ¿quién lee? Fijaros lo que dicen, no confundáis, dicen, todo hombre se embrutece y le falta ciencia. Pero una cosa es a los que se le da el hilo, ¡wow, qué bonito te ha quedado! Luego dice, se avergüenza de su ídolo el fundidor. Al que se lo dan, qué maravilloso. Ahí me lo pongo yo en el mejor sitio de la casa y ahí le voy a hacer todas mis peticiones. Pero el que lo ha fundido, el que ha tallado la madera, el que cuando le da un golpe que se le ha escapado, no oye ni ay. Cuando te das en el dedo sí oyes ay, pero no oyes nada. Esos, dice, se avergüenzan de su ídolo fundido. Ellos son
Ellos se avergüenzan, pero lo venden, ¿eh? Y qué maravilla, qué fabuloso. Porque mentira es su obra de fundición. Ellos son los que lo saben. No hay espíritu en ellos. Vanidad son obra vana. El tiempo de su castigo perecerán, ¿verdad? Por eso que los ídolos son obras humanas, por muy decorativos, por mucho que le adornes, ¿verdad? Eh, Simplemente son fabricados por obras humanas. La idolatría moderna no tiene estatuas, pero sí, pero sí de obsesión, obsesiones, ¿verdad? Dependencia, envidia, desvíos del corazón. Los dioses materiales, el dinero. ¿Cuándo es un dios? Cuando, ¿sabes? Cuando dices sin darte cuenta, a veces imagínate que, bueno, a uno que le vaya bien y dice, ostras, pues tengo 30.000 euros en mi banco. Y tú, es como cuando está lloviendo y caen inundaciones, ya, como yo vivo arriba de la montaña, yo estoy seguro, pero ojo, te puede caer un rayo, es que vanidad de vanidades es todo. Sin darte cuenta, hacemos idolatría de todo lo que tenemos, del dinero, de las posesiones, del éxito profesional, ¿eh? Una de las veces que fui a visitar en el psiquiátrico, en el Loquero, a uno de ellos, allí me encontré con uno que venía y me hablaba y yo creo que a la vez 100 venía lo entendí. Se había vuelto loco y siempre repetía lo mismo. Ese ya llevaba cobrando 1.000 euros, mil pesetas, cuando ya se estaba ganando a lo mejor 10.000 pesetas, pero se le había quedado y decía, yo soy capitán y gano 1.000 euros. Yo soy capitán, se le había subido su posición, se le había subido, se había endiosado y se había enloquecido. Es decir, pasan cosas, ¿verdad? Eh, por eso las cosas materiales, el consumo, ¿eh? No quiero decir nombres, pero a mi mujer a veces le regalan ropa con la etiqueta de personas que la compran y no acaban usándola. Y yo otra vez más de lo mismo, esclavos con el trabajo, el consumo, el estatus social, ¿verdad? Tú si supieras quién soy yo, ¿verdad? A veces a un hijo de Dios yo he visto. Si supieras con quién te metes, perdóname, hasta la soberbia de la religión, de ser hijo de Dios, pero ¿qué te piensas? Que no te pueden tocar, pues que sepas que a Jesús lo tocaron y dijo, vosotros también os lo harán. Que no se nos caiga ya la escama, como a Pablo, de qué significa ser cristiano y seguir al Maestro, ¿verdad? Por eso dice Pablo a los colosenses, haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impurezas, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricias, que es idolatría, ¿verdad? Los falsos dioses ideológicos, el nacionalismo. Perdóname, yo por muchos años dije, qué bien, nosotros tenemos más nacionalidades que ninguno, porque hay quien tiene esta otra, más encima la nacionalidad del reino de Dios. Perdóname. Sin embargo, hay otras naciones que si quieres la suya tienes que renunciar a la otra. Y yo decía, yo tengo más nacionalidades que ninguno. Mentira. Un día me di cuenta. Si yo quiero ser ciudadano del reino de los cielos, tengo que renunciar a este mundo. Dios solo quiere que yo tenga una. Ya no soy de este mundo, ¿verdad? Entonces estas ideologías que se te van metiendo, las políticas, a veces somos más de uno que de otro, pero ninguno tiene que dominarte todas estas cosas, tienes que darte cuenta, ¿no? Cosas espirituales, ideología de género, cosas que te van metiendo, ¿verdad? Eh, Todo eso, lo moral, la palabra, las costumbres, son ideologías, ¿eh? Eh, el cambio social. A veces miramos las cosas, yo lo he compartido, cuando estuve en Argentina, ya de entrada hay países que si un policía te para, te dice, tiene el faro roto, te va a poner una multa. Y te bajas y dices, están bien,
te lo rompen. Sí, 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 hay países donde es así la policía. Claro está que nosotros no llegamos hasta eso y otros países no, pero cuando estuve en Argentina llegó un momento en que el señor me trató, lo que digo, iba a una cabina y justo esa no tenía teléfono, le habían quitado con el cable, pasaba por esta vereda, esta acera y justo estaba llena de basura o tenía 1000 agujeros, 1000 cables, 1000 cosas y un día venía, no llevaba 3 meses y mira que yo ya fui mentalizado, da lo mismo, la habitación donde me metieron llena de cucarachas, tuvimos que comprar un colchón porque la espuma se deshacía toda amarilla. No importa, pero iba un poquillo amargado y Señor me habla, no audible, pero me habla el corazón. ¿Qué necesitas tú para estar contento? Estaba comparando. No podemos comparar en este mundo. En ese momento dije, Señor, ni el mejor lugar de este mundo es justo ni perfecto. Solo cuando tu reino venga. A partir de ahí ya no comparé. Cada uno vive. Estamos esperando al Mesías. Estamos esperando al Dios que verdaderamente reinará, el prometido, ¿verdad? Por eso es que, eh, por eso es que derribando argumentos, derribemos argumentos, ideologías, toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, levantando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Eso lo dice Pablo a 2 Corintios 10:5. Los dioses emocionales, ¿sabes? También. Hoy día, cada vez más, a veces estás ahí en el móvil y de repente te sale una historia. Una historia. Historias para tocarte la fibra íntima. Luego no te ha dicho nada. Se ha montado una historia, 20 minutos ahí, el que la sigue hasta el final dice, ¿pero qué me están ahí comiendo la cabeza? Hoy día te van a querer hacer toda una serie de cosas para venderte los cupones. Por favor, regálale, no seas tan egoísta. Dale un cupón, compra un cupón a tu familia, por favor, para que también a él le toque. ¿A quién le va a tocar? Esa es a los que lo venden. A ellos sí que les va a tocar. Por eso, fama, eh, imágenes personal, las relaciones afectivas, toda una serie de cosas que hoy día están ahí. Por eso te digo, esta palabra de Jeremías es más para nosotros todavía que para ellos. Tenemos más dioses, están más simulados, están más en lo invisible, no los distingues y ahí se te meten, ¿verdad? Por eso es que esa emoción, eso de avergonzarse, hay quien se avergüenza, no se avergüenza de los dioses paganos que tiene dentro de su casa y son creyentes. Sin embargo, se avergüenzan de Cristo, se avergüenzan de su Dios, ¿verdad? Y se avergüenzan de cualquiera de estas cosas. Y dice Pablo a los Gálatas que ¿es que acaso yo busco el favor de los hombres? Es que a veces buscamos agradar como si no, que si no, que van a pensar, los voy a desagradar. Pues bueno, todo eso son dioses, son temores, ¿verdad? Dice Pablo, pues ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿Trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. ¿A quién quieres no ofenderle? ¿A quién quieres no herirle? Luego los digitales, porque hemos estado viendo las redes sociales, los entretenimientos, ya te digo, cada vez las madres que tienen niños han llegado a una edad, no una edad para que lo puedan dejar en la casa, pero ya con 9 años quieren quedarse en la casa y no vienen. Y yo he visto niños que sí que venían, sí o sí, pero con el móvil todo el rato jugando. Estaban enganchados al juego. Venían, pero seguían jugando. Ah, de esa manera sí que voy. ¿Me entiendes? No. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La tecnología es neutra. Tú dirás, ¿es neutra? No me influye. Sí te influye. Claro que te influye mucho.
Yo me acuerdo una vez, era Josué todavía chavalín, que lo llevo al colegio y se ve que uno había venido de ver algunos de esos de niños, de pelea y todo eso, ¿no? Y estaba todo el rato chin, 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 chin con los otros. Es decir, si come ajo, huele a ajo, pero según lo que veas, pues se nota que es lo que se ha estado viendo. Claro que influye. ¿Cómo que no va a influir? Por eso es que dice, leño del bosque, versículo 3. Leño del bosque. Día. Hoy no tienes un leño del bosque, pero tienes una pantalla a la cual contemplas, admiras. Y ese sí que es peor que el leño. Porque el leño no te dice nada, pero el otro sutilmente te va transformando, te va comiendo la cabeza, te acaba cambiando los pensamientos y te hace adictivo. ¿Sabes lo que te hace adictivo? Los que son adictos, una persona, si saben que el sitio donde hacen el juego abren a las 5 de la tarde y es un trabajador formidable, profesional, y está trabajando por la mañana. Yo he tenido de esos compañeros, me acuerdo de un pastelero, y además horneaba, era de lo mejor que tenía. Pero en el momento que se hacía a las 5, no se podía concentrar en nada. Bueno, a lo mejor a algunas le pasa esto cuando dan la novela y justo está donde no debe. No, todo eso es posible. No te digo que no, pero ojo, que lo que hoy tenemos es peor que un madero, ¿vale? Por eso que tengamos cuidado. Luego vemos que Dios se presenta como el verdadero. Ayer actualicé este programa y, y el nuevo va peor que el viejo. Vamos, no anda, vale. Fijaros bien, vamos ahora a ver cómo Dios se define y se presenta, ¿verdad? 6 y 7, versículos 6 y 7. ¿Quién me lo lee ya? No se lo piense. Muy bien. Fíjate que habla de cualidades. ¿Eh? A veces cuando dice, es que la madera de David no sirve ni para hacer imágenes, no tiene propiedades, es que no sirve ni para ser un ídolo y es madera. Pero es que aquí habla de un Dios sabio, un Dios en fin, todas esas cosas. Versículo 10 dice, mas Jehová es el Dios verdadero, Él es Dios vivo y Rey eterno. A su ira tiembla la tierra y las naciones no pueden sufrir su indignación. 12 y 13, otro. Bien, ahí vemos ¿eh? A un Dios verdadero. Ese es tu Dios. Y el 16 dice, ¿no es así la porción de Jacob? Después de hablar este Dios, ¿no es esta tu porción? ¿Sabes lo que quiere decir? Porque hemos dicho que hemos sido creados para Él. Pero aquí está diciendo, este Dios es tu porción. Él se presenta a ti. Yo soy tu porción. Fíjate bien, que muchas veces decimos, nosotros somos esclavos, hemos sido creados. No, perdona, Él se presenta como tu porción. ¿No es así la porción de Jacob? Porque Él es el hacedor de todo e Israel es la vara de su heredad. Jehová de los ejércitos es su nombre, es tu porción. Hay un sitio en el que, claro, antes la gente iba y hablaba a las imágenes. Y Dios prohíbe. No al Antiguo Testamento. Cuando tú quieras hablar conmigo,
Solo tienes que invocarme por mi nombre. Y desde que la iglesia primitiva se reunían para invocar el nombre de Jesús, el nombre del Padre, el nombre del Espíritu Santo. Por eso Dios es el creador de todo, Él lo sostiene todo, Él no es mudo, Él habla, Él juzga, Él es sabio y Él sabe lo mejor de todas las cosas. Hay un mensaje para el mundo y para los que están a medio ahí entre mundo y creer. El versículo 11, ¿quién me lee el 11? Es profecía. Pronto, pronto, Nabucodonosor vio una imagen que hablaba de todos los reyes, pero Dios tiene un reino que va a traer y era una piedrecita. A Jesús se le presenta también como esa piedrecita que va y destruye y entonces se pone su reino. Pronto, pronto, todo eso, dice, desaparecerá de la tierra, será destruido, es profético también, debajo de los cielos. Es una declaración profética, de verdad. Entonces, hoy tenemos que aplicarnos esta palabra en lo que hemos dado acerca de Jesús, cuando le dice, tener cuidado con la levadura de los fariseos, estaba hablando de su doctrina, de su incredulidad, de su forma de ser, ellos no lo entendieron. Jesús les llama la atención, ¿aún no entendéis? ¿Aún tenéis ojos y no veis? ¿Oídos y no oís? ¿Aún no comprendéis? Ese es el problema. El llamado de Jeremías, como el llamado de Jesús a sus discípulos, es a que entendáis. Él quiere que la iglesia entienda. Cuando la iglesia no entiende, es cuando es fácil engañar. Hoy día es fácil de engañar a la gente. Pero ellos engañan a la gente que menos entiende. El que está más preparado no le cuelan. Porque ya la huelen enseguida, las estafas, todas las cosas, ¿verdad? Entonces, ahora sí que quisiera, para terminar, hablar. Días atrás, domingo atrás, vimos como Jesús sube al monte con 3 de sus discípulos y se transfigura. ¿Qué tiene que ver esto con lo que ya he presentado de Jesús, donde manifiesta su gloria? ¿Quién era el profeta Jeremías? ¿Hablaba de quién? ¿De parte de quién? Aparte de Dios. ¿Y qué dice Hebreos? Dios ahora no manda a un profeta, manda a su propio Hijo. El yo soy literalmente vino a aquel monte. Aquel monte. ¿Y qué es lo que pasó? Se le presenta Moisés, y Elías. Y Pedro queda espantado. Y pone a Jesús como si fuera más o menos lo mismo. Quiere que hagamos 3 tiendas. No has entendido. No es ni Moisés ni Elías. Está diciendo que Cristo es el que ha venido a cumplir la ley y los profetas. Pero querían 3 tiendas. No miren los ídolos. Solo hay uno al que tienes que mirar. Solo es a Dios. Y entonces, ¿qué hizo Dios? Puso una nube y desaparecieron. Y cuando vieron, solo estaba Jesús. ¿Sabes qué era aquella nube? La Shekinah. Es cuando dice, tengo aquí apuntado y me deja. Marcos 9:7 dice, entonces vino una nube que lo hizo sombra y desde la nube entonces se oyó una voz. No es Moisés, eso no lo dijo, no es Elías, solo dijo, a él. Ya no mando a profetas, he mandado a Dios mismo, uno igual que yo, a mi hijo, ese que dice el que me ha visto a mí, ha visto al Padre.
¿verdad? Dice, fijaros bien, en Éxodo 30, 21, dice, Jehová, la palabra Jehová, cuando se presenta a Moisés, se le presenta como yo soy el que soy. A partir de ahora me reconoceréis por el yo soy, palabra preferida con la que Jesús se identificaba. Yo soy, ¿verdad? Entonces, dice Jehová, iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos. Esa columna de nube, ahí iba Jehová, la Shekinah. La presencia directa de Jehová, de Dios, literalmente con ellos. Y ahora le cubre una nube, es la nube de Jehová, está diciendo a Él es el guía, a Él oí. ¿Qué tiene que ver con Jeremías? Pues estamos en lo mismo. No entristezcáis al Señor. No le apaguéis. Porque verdaderamente Él no se lo merece. Él merece que pongamos más atención, seamos más fieles. Tienes que verte como esposa, iglesia. ¿Cómo? ¿Hasta dónde amas? ¿Hasta dónde estás como la del Cantares, que estaba enloquecida? ¿Y tú por qué haces aquí por la noche, que es peligroso? Es que no puedo, no me importa. Mi amado, ¿y qué tiene tu amado? Mi amado es perfecto, mi amado es hermoso, mi amado está loca, loca por Jesús. Por eso es, en la Biblia, en Colosenses dice, el cual es la imagen del Dios invisible. En Hebreos dice, el resplandor de su gloria. Y en Juan dice, el que ha visto a mí, me ha visto al Padre. ¿Verdad? Que el mundo no lo entienda, vale. Los discípulos acabaron entendiéndolo. Pero fíjate que dentro del pueblo de Dios hay muchos que no tenían ni idea quién era Jesús. Pero nosotros sí tenemos idea quién es Jesús. Los dioses de hoy son más sutiles. Pero para eso también está el Espíritu Santo. Cuando tú le dices a Él que te los descubra, verás cómo te los descubre. Yo podría contar testimonio y seguro que vosotros también. De cómo Él te ha hablado claro de cosas que no le gustan, cosas que a lo mejor estás haciendo y no le gustan, pero no le gusta con tus hijos. Yo he puesto el ejemplo, un día mi hija estaba de repente allí, mi Sarai, la pequeña, estaba, ay, ay, papá, mamá, ¿qué me pasa? Ay, 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 le entró si viniera una nube de tiniebla diabólica sobre ella. Y cuando fui allí, yo no sabía qué pasaba. El Señor me reveló que era una cosa, un amuleto que tenía puesto. Fui y se lo quité. Pero eso lo llevaba ya llevaba bastante tiempo con eso. A Dios permite cosas, pero cuando llega su momento lo va a hacer. Porque es tu Dios. La paciencia de Dios es para bien, no es para mal. Y cuando es el tiempo lo hará. Y luego mi hija me decía, pero papá, en el colegio hay más niñas que también son evangélicas y a ellas no les ha pasado esto. Digo, mira, yo no voy a entrar en eso, pero esto que te ha pasado hoy, demuéstrate a ti que Dios te ama y mucho. Y no quiere que tú lleves esos amuletos de este mundo. Amuletos de superstición, patas de conejo, elefantitos, cosas por ejemplo. Bien, por eso es que, hermanos, de verdad, Jeremías habla, pero luego Dios habla desde la nube, desde la nube, a Él oíd. Yo soy el buen pastor, yo soy vuestro Salvador, yo soy. Antes que Abraham, yo soy, yo soy. ¿Qué te falta que no tengas? Como le dijo a la samaritana,
el que beba de mi agua, habla del Espíritu, no necesitará más agua de dioses, no necesita más agua del mundo, no necesita más de todas las cosas. Por eso es que damos gracias verdaderamente a Él oír. Y como dice el versículo 10, y con esto termino, mas Jehová es el Dios verdadero, Él es el Dios vivo y Rey eterno. A su ira tiembla la tierra y las naciones no pueden sufrir su indignación. Hermanos, que el Señor os bendiga, que la semilla no caiga en tierra mala, que caiga en tierra buena. Vosotros sois la tierra buena, el plantío de Dios. Que Dios os bendiga. Vamos a... Padre bueno, yo te doy gracias, Señor, porque tú eres el que nos pones, el que nos hablas. Hablas personalmente a cada uno. Hablas, Señor, a mí, porque yo sé que esto me lo diste para que lo diera hoy. Por eso es que te doy gracias, porque no solamente es para ello, tú me hablas a mí. Yo te doy gracias, Señor. Bendice esta palabra. No permitas que caiga en tierra muerta, porque nosotros somos la tierra buena, no somos los caminos, no somos las zarzas, Señor. No somos los pedregales, somos la buena tierra donde tu espíritu siembra, donde tu palabra germina y nos transforma, Señor. Muchas gracias. Por eso bendice ahora esta semana, Señor. Tu pueblo queda bendecido en el nombre de Jesús. La bendición tuya, Señor, para tu pueblo, para esta semana, para que ellos crezcan sabiendo, conscientes de que no son de este mundo, pero tú estás con cada uno de nosotros, Señor. Y sabes las necesidades, te pedimos, Señor, para que puedan estar viendo tu bendición. En el nombre de Jesús. Amén y amén.